iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero. Menosprecian la palabra, no quieren oír la palabra. Pero hay un punto donde el creyente ya llega a oír la palabra, a entenderla, a conocerla, a creer en ella, pero avanza en su caminar y poco a poco como que se llega a perder el interés por la palabra, como que se llega a darle un menor valor a la palabra, porque de tanta palabra que oímos ya que solo es otra palabra más. Y entonces esas verdades espirituales que realmente afectan la vida de una persona dejan de tener ese impacto, dejan de tener ese efecto. Así que esta noche quisiera comenzar llamándole su atención, hermano, para que tome la decisión de valorar la palabra de Dios, de escucharla, de estar atento a ella y de procurar abrazarla o quedarse con ella para poder aplicarla en su propia vida. Esta noche quiero hablarle acerca de vivir siendo una ofrenda agradable a Dios. Y el texto base se encuentra en Romanos capítulo 15 y el versículo 15. Así que vamos a hablar de nuestra vida. Vamos a enfocarnos en Romanos capítulo 15 y versículo 15. Y vamos a hablar acerca de vivir siendo una ofrenda agradable al Señor. Porque la Biblia nos enfoca a través de este texto que nuestra vida debería de ser una ofrenda. Y yo pensaba, bueno, ¿y de qué se trata este asunto del evangelio? ¿Y de qué se trata este asunto de las misiones y la predicación de la palabra? Se trata de vidas transformadas, porque Dios está levantando un pueblo que sea su pueblo, su propio pueblo. Y ese pueblo es la iglesia en este tiempo. Pero esa iglesia o ese pueblo no debería de ser un grupo de personas que tiene ciertas costumbres y que ha dejado de hacer ciertas otras, sino que hay que poner un entendimiento un poco más elevado. Dios quiere un pueblo santo y por eso Él nos ha dado su espíritu para que podamos participar de esa santidad. Pero muchas veces, como decía, ya como creyentes, ya eso de la santidad como que no significa nada. Y entonces no nos enfocamos en perseverar, en limpiarnos, en practicar la justicia, y nos apartamos de los principios espirituales que son tan importantes para Dios. Así que vamos a Romanos capítulo 15 y en el versículo 15 leemos: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerles recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo está diciendo que por la gracia de Dios, él fue constituido en un ministro, un siervo. Y como tal, él tenía la oportunidad de predicar el evangelio. Pero la meta que él tenía de predicar el evangelio era que los gentiles que escucharan el mensaje fueran tocados por el mensaje, tuvieran un cambio de vida, para que ahora ellos se convirtieran en una ofrenda agradable para Dios. Una ofrenda que sería agradable por causa de la obra del Espíritu Santo, es decir, la gente que ha sido tocada por el Espíritu, cambiada por el Espíritu, ha sido apartada para Dios, es gente santificada. ¿Hay gente santa aquí esta noche? Hemos sido santificados por la obra de Dios en nuestra vida. Hemos sido apartados, consagrados para Dios.
Pero como dije, y voy a estar repitiendo ese principio, como creyente llegamos a un punto donde ya oímos y como que no oímos. Dios nos ha llamado a santidad, porque Él es santo. Pero muchas veces estamos en la iglesia, nos enfocamos en cantar, nos enfocamos en la palabra, pero nos vamos al mundo y se nos olvida esto. El propósito del evangelio es transformación de vidas. Porque Dios quiere que aquellos que reciben el mensaje del evangelio tengan un cambio de vida y se vuelvan parte de su pueblo. Que se conviertan en una ofrenda agradable a Dios por causa de que han recibido el evangelio y están viviendo bajo la obra santificadora del Espíritu Santo. Entonces piense de esta manera: Dios está buscando un pueblo santo. Dios quiere un pueblo santo. Y de hecho en Efesios dice que Jesús se dio a sí mismo para presentarse una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Pero de nuevo, en el camino muchos creyentes piensan que todo el asunto es permanecer en la iglesia. No hay cambios radicales, no hay arrepentimiento, no hay un escrutinio continuo de la vida para ver aspectos de carácter, aspectos de injusticia, aspectos de pasiones descontroladas para poder ir corrigiendo la vida, sino que todo se resume a ir a la iglesia. Y en la palabra de Dios encontramos una gran cantidad de instrucciones con respecto a cambios. Y por eso es que tenemos que entender que la obra de Dios es hecha a través del evangelio y a través del Espíritu Santo. Nosotros recibimos el evangelio para conocer la voluntad de Dios y recibimos el Espíritu Santo para poder hacer la voluntad de Dios. El evangelio me permite entender lo que Dios quiere de mí, pero el Espíritu Santo me permite hacer lo que Dios quiere que yo haga, porque yo no puedo hacerlo, pero Él sí puede hacerlo en mí. Entonces vemos aquí la obra efectuada entre el evangelio y el Espíritu Santo. Ahora, para entenderlo, pensemos de esta manera: la predicación del evangelio en el mundo más la operación del Espíritu Santo en la vida de las personas ha causado y seguirá causando que se levante un pueblo de gente santa viviendo vidas agradables a Dios, viviendo vidas como una ofrenda para Dios. Piénselo de esta manera: el mundo lleno de corrupción, de inmoralidad, de pecado, un mundo perdido, pero a través del evangelio y el Espíritu Santo, Dios está sacando a un pueblo de ahí, un pueblo santificado por el Espíritu de Dios, un pueblo que tiene que estar entendido en la voluntad de Dios. Entonces Dios tiene como propósito un cambio de vida en las personas. Y ese cambio de vida se ha logrado de manera que millones y millones de personas testifican: encontré al Señor y Él cambió mi vida. Encontré al Señor y Él me ha hecho libre. Él me ha perdonado, Él me ha salvado, Él me ha prosperado, Él me ha sanado. Millones de personas sacadas de la esclavitud. Personas sacadas, hermano, de condición de vida, de miseria, porque tuvieron un encuentro con el Señor. Ahora, veámoslo de otra manera por si no lo alcanza a captar de una manera clara. Pensemos, hermanos, ¿cómo sería el mundo si no hubiera evangelio? Piense. Para comenzar, ni estaríamos aquí. Piense cómo sería el mundo si el Espíritu de Dios no se moviera tocando el corazón de las personas. ¿Cómo sería el mundo sin el evangelio y sin la obra del Espíritu Santo? ¿No cree usted que sería un mundo terrible, horrible, hermano? Donde la maldad estaría multiplicada, donde miles de personas o millones de personas que ahora participan del evangelio o estuvieran muertas por causa de la maldad multiplicada o fueran parte de esa generación de hacedores de maldad por causa de las injusticias, por causa de la inmoralidad, por causa de la corrupción. Cuando yo pienso, hermano, en un mundo sin el evangelio y sin la obra de Dios, pienso en que la tierra sería un caos completo. ¿Alguien me está entendiendo la figura que estoy tratando de darle? Bueno, si no me entiende, piense de esta manera: ¿cómo estaría usted sin el evangelio y sin la obra del Espíritu Santo? Vamos a aplicarlo ya de una manera más directa. ¿Cómo estaría usted? Para comenzar, muerto, separado de Dios, condenado.
para continuar probablemente viviendo en la búsqueda de los placeres, los deleites, todo lo engañoso que hay en el mundo, o practicando la maldad, la injusticia, porque de alguna manera todo esto lo que causa es provocar que también la maldad sea sacada de aquellos que son abusados. Y entonces ellos también se convierten en abusadores. La gente que se vuelve o es víctima o es victimizada llega a reaccionar y posteriormente también se convierten en victimarios. Entonces es terrible pensar que un mundo o nuestra vida sin el poder del Espíritu Santo y sin el Evangelio sería una vida terrible, sería una vida sin esperanza, una vida llena de amargura, de resentimiento, de padecimiento y de temores, esperando que lo malo nos llegue, solo esperando injusticias, solo esperando padecimiento. Sería algo terrible, hermano, que en el mundo el Evangelio no se hubiera predicado y que Dios no obrara por su Espíritu Santo, porque la humanidad se habría corrompido completamente. Por eso es que hay que entender la importancia de la iglesia en cuanto a su identidad, de ser la sal de este mundo, porque la sal preserva de la corrupción. Entonces la iglesia ha preservado al mundo de la corrupción. La iglesia, predicando el Evangelio, ha sacado a las personas de los vicios, de las adicciones, de la esclavitud, para que se conviertan al Dios vivo y sean parte del pueblo santo. Y eso ha sido parte de la obra que Dios ha realizado con el correr de los años. Ahora, el propósito entonces del Evangelio y de la obra del Espíritu Santo es que vivamos siendo una ofrenda agradable para Dios. Ahora, aquí vamos entonces al punto. ¿Vive usted como una ofrenda para Dios? ¿Es su estilo de vida? ¿Es su vida misma como una ofrenda? ¿Lo mira Dios a usted como un regalo para Él? Su estilo de vida, sus costumbres, su fe, su obediencia, su temor a Dios, eso se resume en una persona viviendo en santidad. Está apartada para Dios. Y esa persona viviendo en santidad se convierte en una ofrenda agradable para Dios. Pero aquel que está viviendo en sus deleites, en la vanidad de su mente, aquel que está viviendo conforme a las pasiones descontroladas, no es una ofrenda agradable para Dios. Entonces entendamos, hermanos, que el Evangelio es dado para cambiar vidas. Y Dios también nos da el Espíritu Santo para capacitarnos en ese proceso de transformación. Pero cada creyente debería de vivir con este pensamiento. El deseo de Dios es que yo viva siendo una ofrenda para Él. Quizás nunca lo haya visto usted de esa manera. Usted como una ofrenda. Quizás me puede ayudar este ejemplo que viene a mi mente en este momento. Estaba un predicador en el tiempo de las ofrendas, retando a la congregación a poder dar algo. Y decía: hermanos, todos tienen algo que dar. Es la costumbre de algunos hermanos ir a la iglesia y se van de la iglesia sin dar. Algunos dan, otros no dan. Algunos dan, a veces sí, a veces no. Pero cada vez que usted viene a la iglesia, usted tiene algo que le puede dar a Dios. Y él estaba exponiendo ese principio de que siempre, siempre, siempre había algo que darle a Dios. Entonces dijo el predicador: esta mañana no vamos a recoger las ofrendas. Normalmente en el alfolí voy a pedir que me consigan una caja, dijo, porque usted va a traer lo que usted quiera darle a Dios. Traiga sus posesiones, traiga lo que tiene a la mano, cualquier regalo, porque una ofrenda es un regalo. Entonces trajeron una caja de cartón y la gente comenzó a traer sus cosas. Y así como se ha practicado en algunas iglesias, ¿verdad? Voy a regalar mi reloj para que lo vendan y lo ocupen en la iglesia. Voy a regalar esto, lo otro. La gente comenzó a traer algunas cosas, algunas pertenencias, a traer el dinero. Y vino un niño y se metió en la caja. Y le dijeron al niño: salite de allí vos, le dijeron. Si esa es la caja de las ofrendas. No, si ya entendí, dijo. Lo que pasa es que como no tengo nada conmigo, yo me voy a regalar a Dios, dijo. Eso puede ser un mejor ejemplo, mire, de lo que significa ser una ofrenda para Dios. Le ha dicho usted al Señor: Señor, te regalo mi vida. Le ha dicho usted al Señor: Señor, aquí está mi vida. Mi alabanza va a ser para ti por siempre. Mi obediencia, mi temor van a ser para ti. El estilo de vida suyo se convierte en una ofrenda para Dios.
De eso es de lo que está hablando el apóstol Pablo aquí. De que él fue constituido un ministro, él fue a predicar el evangelio con la finalidad de que los gentiles recibieran el mensaje y por medio del poder del Espíritu Santo se convirtieran en ofrendas agradables para el Señor. Entonces ahora pensemos de una manera práctica en nuestra vida. Venimos a la iglesia, cantamos, nuestro tiempo de alabanza, tiempo de adoración, tiempo de gratitud, y le presentamos a Dios los sacrificios espirituales, que son correctos. Pero ¿qué de nuestra vida? Dios no está esperando únicamente cantos. Dios está esperando, como vemos en este texto, que los gentiles sean una ofrenda, que nuestra vida sea una ofrenda, no solamente el canto. ¿Alguien ya me está entendiendo? Dios está interesado, hermanos, en una transformación de nuestra vida y que nosotros vivamos como con este concepto. Así como cuando Ana oraba por un hijo y le dijo al Señor: si me das un hijo, yo lo voy a consagrar para ti todos los días de su vida. Y cuando nació Samuel, Ana lo fue a entregar como una ofrenda. Ahora, usted le puede entregar a Dios su vida como una ofrenda. Y si usted se entrega a Dios como una ofrenda, de una manera similar como Cristo se entregó en sacrificio por nosotros y fue hasta la muerte, su vida va a estar enfocada en hacer la voluntad de Él. Y eso, hermano, es algo bien elevado, pero que puede traerle gozo a su vida, fíjese. Puede traerle gran satisfacción a su existencia. De manera que usted pueda decir: si vivo es para el Señor y si muero es para el Señor. Vivir, hermano, pensando que lo que usted tiene no es suyo, sino que es de Dios. Le acabo de mencionar al presentarle las fotografías del viaje que gracias a sus ofrendas 5 pastores recibieron $40. Donamos $200 en los pastores. Ahora, desde que comenzamos a compartir las ofrendas con el pastor Marcial allá en el Chile, y Dios puso en mi corazón esa cantidad, $40. ¿Cree usted que yo tenía problemas con soltar los $40? No, porque no son míos. Ahora, luego tengo al resto de los pastores cuando regresamos a Boaco. Y ahora hay que entregarles a 4 pastores más. Son $160. Entonces voy yo a mi sobre que llevaba con las finanzas que se recogieron y comienzo a sacar los 2 billetes de $20, nuevitos, los mejores, los más estiraditos, para que no hubieran problemas para cambiarlos. Y comienzo a llamar a uno por uno para dárselos. En algún momento yo tuve una lucha personal. Se los doy, no se los doy. No, hermano. ¿Por qué? Porque ese dinero no era mío. ¿Cuándo es que tenemos problemas? Alguien contésteme. Cuando el dinero es nuestro. Pero hay una pregunta más: ¿y cuándo el dinero es suyo? Si Jehová ha dicho: mío es el oro y mía es la plata. Nosotros tenemos problemas porque nosotros mismos no nos hemos entregado a Dios. Y Pablo predica esto a los corintios diciendo: ellos se dieron a Dios y luego se dieron a nosotros. Y luego dieron generosamente. Cuando usted se da, usted da lo que usted tiene. Si yo estoy dispuesto, hermano, a dormir mal, a que me piquen los animales, a ver si se come o no se come, voy a estar dispuesto a dar o a compartir o a servir en todas las áreas, bajo el entendimiento de que nuestra vida no nos pertenece. Pero eso como que está reservado únicamente para los misioneros, ¿verdad? Como que está reservado únicamente para los ministros. Pero eso no es lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: Dios, por su gracia, me constituyó un ministro del evangelio, y el propósito de Dios es que al predicar el evangelio, los gentiles sean una ofrenda agradable para él. Y luego Pablo dice también que la familia de Estéfana fueron las primicias de la región de Acaya. O sea que las personas ganadas para Cristo son una ofrenda para Dios. ¿Por qué? Porque el diablo es el dueño de la gente. Porque el mundo está bajo el poder del maligno. Y cuando alguien se entrega a Cristo, lo que está haciendo es presentar su vida como una ofrenda. Quiero que esta noche salga con este entendimiento. Dios quiere que usted viva como una ofrenda agradable para Él. Dios no está interesado en que usted le traiga 20 pesos de vez en cuando, le cante 2 cantos rápidos y tres lentos, y que eso sea todo lo que usted hace. Dios quiere que su vida sea una ofrenda.
Dios no está interesado en las cosas, Él es el dueño de todo. Dios no está sufriendo ni padeciendo de baja estima y necesita alabanza y adoración. Como dijo una hermana en una de tantas iglesias que he ido: hermano, alabemos al Señor porque al Señor le gusta que le alabemos y Él necesita que la iglesia le alabe. Él no necesita nada, hermano. Nosotros, mientras le alabamos, nos hacemos parte de su victoria. Nosotros, mientras le alabamos, somos bendecidos porque entendemos quién es Él y entendemos quiénes somos nosotros. Entendemos lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Y entonces la bendición es para nosotros. Pero hay que entender que hay que profundizar, ir más allá. No es un asunto de lo que le damos a Dios, sino que es un asunto de darnos al Señor. Pablo, comprendiendo esto, dijo: y yo con el mayor placer me gastaré lo mío, y aún a mí mismo me gastaré por amor de vuestras almas. Así que Pablo estaba entregado a la predicación completa. A él no le importaba si dormía, si no dormía, si lo perseguían. Un día por medio de los profetas le dijeron que iba a ser perseguido, que lo iban a apalear. Y él dijo: no, si yo no estimo mi vida preciosa para mí mismo. Si yo lo que quiero es terminar mi carrera con gozo. Yo lo que quiero es cumplir mi ministerio. Mire, hermano, si a usted le dijeran que lo envían a las misiones, pero que va a sufrir y que lo van a meter a la cárcel, iría. No me conteste. A Pablo Dios le reveló de que lo iban a perseguir. El profeta Agabo se quitó el cincho, amarró a Pablo y le dijo: así dice el Señor, así van a hacer al dueño de este cinto, lo van a amarrar. Y dice la congregación a llorar. Y entonces Pablo les contesta: ¿y por qué hacen eso? Le dice: ¿por qué me quieren quebrantar el corazón? Yo estoy dispuesto no solamente a ir, estoy dispuesto no solamente a sufrir, estoy dispuesto a morir por amor de mi Señor Jesucristo. Pero esa convicción como que está muy lejos de nuestra vida regular como cristianos. Y entonces pensamos en el gran dilema de nuestras ofrendas, en el gran dilema de congregar. Esas son nuestras grandes dificultades, imaginen. Congregarse, honrar a Dios con la finanza, concentrarse en la adoración. Ese es el gran problema del creyente. Cuando Dios lo que está esperando es vidas transformadas por el poder del Evangelio, por el poder del Espíritu Santo, para vivir como una ofrenda agradable. Fue con ese propósito, hermanos, que Dios nos engendró por su Espíritu. Mire, en lo natural es lógico pensar, si usted hace una gran inversión, si hablamos de negocios, usted espera grandes ganancias. Nadie espera, por ejemplo, voy a invertir $2,000 y me voy a ganar 10. Aleluya. No, nadie va a andar contento de invertir $2,000 para ganarse 10. No. Una gran inversión tiene la expectativa de recoger una gran ganancia, ¿o no es así? Ahora, en lo espiritual es lo mismo. Y el Señor ha invertido para poder tener una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y Él tiene todo el derecho de no recibir nada menor que eso. Porque Él se entregó a sí mismo para santificarla. Él se entregó a sí mismo para poder levantar a ese pueblo de en medio de los pecadores, de en medio de toda esa gente que era enemigo de Dios y que nos ha alcanzado a nosotros. Dios está levantando un pueblo santo. Y aún en el tiempo presente, al igual que en el siglo 1, 2 y 3, hay gente que está muriendo por el Señor Jesucristo. Todavía se encuentra, creo yo, la noticia en el portal Noticia Cristiana, que las últimas personas que asesinaron los musulmanes, a los cuales pusieron de rodillas con sus uniformes anaranjados, eran cristianos. Y aparece en el video literalmente cuando uno por uno les van dando un disparo en la cabeza y se ve literalmente. Pero dicen que cada uno de esas personas clamó a Jesús antes de morir porque eran creyentes. Hay gente que todavía cree en el Señor hasta el último segundo de su vida, hermano. Mientras hay algunos que están dando vía todavía, que si regresan a la iglesia, que si se van a otra, que si se quedan, que si permanecen. Hay gente que tiene carácter y han entendido en quién han creído y han entendido lo que Dios ha hecho en sus vidas.
Han entendido que la inversión de Dios ha sido grande. Juan capítulo 1, 12 y 13 nos muestra que hemos sido engendrados, no por la voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nacimos o fuimos engendrados por la voluntad de Dios. Entonces, ¿de quién somos? Somos de Dios. Primera de Pedro capítulo 1 verso 3 nos muestra que el propósito de Dios al hacernos renacer es darnos una esperanza. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Vea esto, preste atención. Es por la misericordia de Dios que Dios nos hizo nacer de nuevo. Mire, hay gente en el mundo que quisiera volver a comenzar para arreglar todos los errores que ha cometido en su vida. Hay gente que dice, si yo tuviera otra oportunidad, no haría todo lo que hice. Ahora, eso no es posible. Pero Dios hace posible que el que está en Cristo sea una nueva criatura y que todas las cosas viejas sean echadas al olvido y que todas sean hechas nuevas. Y eso es un nuevo comienzo, que es posible por la obra del Espíritu Santo de la regeneración. Entonces Pedro está diciendo, hay que bendecir al Señor porque Él por su misericordia nos hizo renacer. ¿Cuántos renacidos hay aquí? Cada creyente tiene que estar convencido, yo ya nací de nuevo, soy un hijo de Dios. Y como le prediqué hace algunos meses, soy un heredero, soy coheredero juntamente con Cristo. Entonces, Pedro está diciendo que nos hizo renacer, primero, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo. Dios nos ha hecho renacer para que vivamos con esta convicción, hay vida después de la muerte. Aunque la gente en el mundo siga diciendo que no hay vida, Dios dice hay vida y vida en abundancia. Aunque haya gente que diga que el infierno está aquí, Dios sigue diciendo es mejor que vayas manco a la vida eterna, porque hay restauración, a que vayas con tus dos manos al infierno, porque el infierno no está aquí. Si esto fuera el infierno, no está tan mal que se diga. Mucha gente piensa que esto es el infierno, pero aquí hay deleites. Y si esto fue el infierno y aquí se acaba todo, como sostiene la doctrina de los testigos de Jehová, entonces con razón la gente puede vivir como el apóstol Pablo dijo, comamos y bebamos y mañana vamos a morir. Si todo se acaba cuando el hombre se muere, entonces no hay mayor problema. Pero el problema es que la muerte es la entrada a la eternidad. Entonces Pedro dice que Dios por su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Eso significa para tener esa esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Y qué terrible, hermano, que la gente inconversa, y aunque a veces algunos creyentes también, nunca piensan en la muerte hasta que la muerte toca a uno de los familiares más cercanos. Y cuando la muerte toca a uno de los familiares más cercanos, ahí están desarmados, ahí están deshechos, porque no hay esperanza. ¿Y qué esperanza se le puede dar a alguien que no conoció el evangelio, que no creyó en el Señor Jesucristo, que no alcanzó la salvación? No hay esperanza. Así que lamentablemente la gente se pone a pensar en la muerte hasta que se muere un familiar. Y luego que ya pasó el tiempo del duelo, del luto, otra vez se olvidan y siguen en su mismo estilo de vida. Pero qué diferente es, hermano, cuando hemos sido alcanzados a través de la predicación del evangelio y tenemos una esperanza viva. Asegúrese de que usted tiene esa esperanza viva, hermano. Asegúrese de que su vida está escondida en Cristo. Asegúrese de que si usted se muere esta noche, porque acuérdese que al rico el Señor le mandó a decir, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Quiero afligir a alguno esta noche. Asegúrese de que si esta noche usted se muere, su vida está escondida en Cristo. Y que no hay pérdida sino ganancia, como dijo el apóstol Pablo. Entonces Pedro dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. Pero también dice en el verso 4, nos hizo renacer para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Entonces vemos que Dios ha intervenido de una manera directa para poder
hacernos nacer de nuevo, nos ha dado un propósito en ese nuevo nacimiento, pero esa obra fue hecha con un alto costo. Primera de Pedro 1:17. Esto es algo, hermano, que nunca deberíamos de olvidar. Y por eso comencé diciéndole esta noche, los inconversos menosprecian la palabra, no la quieren oír. Y muchas veces como cristianos llegamos a un punto donde oímos y oímos, pero lo que estamos oyendo como que no vale nada, como que no tiene mayor repercusión. Y aunque sean verdades que afectan la eternidad. En el verso 17, Pedro escribió: y si ustedes invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sí, gloria a Dios por su misericordia. Sabiendo que fuiste rescatado. La palabra rescatados, entiéndala, fuimos librados, fuimos comprados. La palabra rescatados significa pagar el precio del secuestro para poder obtener libertad. Y entonces Pedro dice, miren, vivan su vida sabiendo que su libertad costó la sangre de Cristo. Vivan su vida entendiendo que el Señor se dio a sí mismo y entregó su vida hasta la muerte para darle vida a ustedes. Ahora, es justo entonces que Dios espere que los gentiles seamos una ofrenda para Él. Porque si Dios en Jesucristo dio su vida por nosotros hasta la muerte, ¿no cree usted, aunque no justo, pero no cree usted que es justificable la petición de que vivamos para Él? Lo voy a decir de nuevo. Jesús muere por mí. Es justificable, no justo, porque todavía me quedaría corto, que yo viva para Él y que practique la verdadera religión. ¿Y cuál es la verdadera religión? Visitar a las viudas, a los huérfanos y guardarse sin mancha en este mundo. Porque Dios está esperando que los gentiles seamos una ofrenda agradable para Él. Esta noche, hermano, yo quiero que usted salga de aquí con este entendimiento. Cambie su forma de pensar que probablemente ha estado dominando hasta este tiempo, hasta este día, su vida como cristiano, en la cual usted ha estado dando ofrendas a Dios. Dese usted mismo como una ofrenda a Dios y dígale, aquí estoy, Señor. Voy a compartirle algo con respecto a este viaje. Este viaje estaba programado para mediados de año. Por dificultades de comunicación en las montañas, nunca yo obtuve una respuesta en cuanto a los pastores de estar listos para recibirnos. Y entonces surgió la invitación para ir a Los Ángeles. Y entonces me fui para allá. Pero la inquietud todavía estaba en los pastores. Pastor, ¿y cuándo nos vamos a Nicaragua? ¿Y cuándo nos vamos? Y yo ya estaba así como hasta un poco desanimado, un poco desinteresado, porque los que han ido saben que no es un viaje de placer. Es duro. Si suele estar sentado ese montón de horas, más el calor, más las picadas, más el comer fuera de tiempo, más dormir mal, etcétera, etcétera. Entonces yo comencé a desanimarme y hasta pensar como sucedió el año pasado. No hay que ir este año otra vez. Pero el Señor me recordó que un día yo le dije, Señor, aquí estoy y voy a ir donde quieras que vaya. Y cuando el Señor me recordó esa palabra, inmediatamente hablé con los pastores y les dije, este es el día en que nos vamos a ir. Porque Dios ya me había recordado que yo tengo un compromiso con Él. Y Dios me hizo recordar que dentro de ese compromiso con Él, Él me ha llevado a dormir bajo 1000 estrellas y a hoteles de 5 estrellas. ¿Entendió? Entonces, cuando yo recuerdo eso, una vez más, camino en base al compromiso que yo tengo con el Señor. Porque Él es mi Señor. Él es mi Salvador. Él me compró con su sangre. Nada es mío, todo es de Él. Y cuando yo vivo con esa convicción, entonces sucede algo que ha sido un fenómeno de vida en lo personal. Lo que Dios tiene es mío. Y ustedes no es.
Lo que Dios tiene es mío y está disponible para mí. Porque la Biblia dice que yo estoy completo en Él. Y la Biblia dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad me han sido dadas por medio del conocimiento de Él. Ok, pero eso funciona en un lado de la página y en el otro lado de la página está lo que es mío de Él. Y cuando usted comprende esa revelación, usted vive de una manera diferente. De manera que si Dios le pide los zapatos que anda ahorita para que se los dé a alguien, usted se los quita. Le pide el reloj que anda ahorita, usted se lo quita. Pero ese no es la vida común o normal de todo creyente. No, mi reloj no. Mi zapatos, ¿con qué lugar les voy a quedar? Como Dios tiene más, Dios le va a dar más. Dios me ha sorprendido muchas veces cuando Él ha tratado de una manera directa conmigo en cuanto a dar. Y veo como Él viene con la bendición de una manera bien rápida para restituir en abundancia. Pero eso funciona bajo ese principio. Lo que es nuestro es de Él y lo que es de Él es nuestro. Eso significa tener un pacto. Eso fue lo que hizo Jonatán con David, pero no me voy a detener en eso esta noche. Terminemos. Siempre Pedro, capítulo 1, verso 22. Habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios nos hizo renacer por la palabra, por medio del evangelio que nos fue predicado y que nosotros lo creímos. El Espíritu Santo nos fue dado y renacimos. Pero mire qué interesante detenernos en este pequeño detalle. Siendo renacidos no de simiente corruptible. Nuestro espíritu humano es corruptible, pero el Espíritu de Dios no es corruptible. Nuestra palabra es corruptible y muchas veces no tiene valor, pero la palabra de Dios es eterna. Y Dios nos hizo nacer por su palabra eterna. Y Dios nos hizo renacer por su Espíritu Santo. Así que hay dentro de los verdaderos creyentes una simiente incorruptible. Esa simiente dada por Dios no se puede corromper. Por el contrario, esa simiente dada por Dios puede transformar su existencia. Y por esa razón Dios nos la dio. Por eso la palabra dice que hemos sido hechos participantes de su naturaleza divina. Terminemos con Santiago 1:18. Ahí dice que Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y ahí hay una cosa que usted tiene que subrayar, hermano. Dios lo hizo nacer a usted, si es que ha nacido de nuevo, con un propósito. Y no es que llene una iglesia, que se salte de iglesia en iglesia o que ande dando ofrendas. No, su vida misma tiene que ser una ofrenda. Su estilo de vida tiene que ser una ofrenda para Dios. Entonces, Santiago dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Mire, hermano, cuando nos detenemos en esa palabra y usted lo aplica con el entendimiento que debe de ser en su corazón, y usted llega a concluir de esta manera: Dios me ama, Dios me anhela y Dios quiere que yo viva como primicia de su criatura. Es una posición bien elevada, porque las primicias eran los primeros frutos que, por cierto, se consagraban a Dios en el Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo eran los mejores frutos, porque son los frutos cuando el árbol tiene toda su fuerza. Entonces la primicia representa lo mejor, lo tenido en alta estima. Y la palabra de Dios nos está mostrando que Dios, de su voluntad, por su iniciativa, según su propósito, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, porque Él quiere colocarnos en la posición que seamos primicias de sus criaturas. Y por esa razón también está escrito: ¿o no sabéis que habréis de juzgar a los ángeles? Porque Dios se hizo hombre
Dios se humanizó para luego lograr o llevar a cabo otro propósito, y es hacer del hombre un ser que participa de la naturaleza divina, es decir, el hombre divinizado. Y por eso los judíos, cuando oían a Jesús decir mi Padre, decían, este se hace igual a Dios y hay que apedrearlo, porque decir que era hijo de Dios significaba que era igual a Dios en la naturaleza, no en cuanto a la posición, sino en cuanto a la naturaleza. Y Dios nos ha dado su naturaleza. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros vivamos como primicias de sus criaturas. Resumámoslo de esta manera. Supóngase que usted sabe que hay un X niño maltratado en su colonia, mal comido, herido, abusado, abandonado, y usted decide adoptarlo. Pero usted le da instrucciones de cómo debe de vivir y le hace saber cuáles son los planes que usted tiene para su vida. Usted no va a querer que él viva siempre arrastrado, arruinado, sin estudio, ignorante. No, usted va a querer formarlo, darle una vida, darle un futuro, darle una herencia. ¿Me está entendiendo? Pero también va a esperar que él tenga un estilo de vida que le cause a usted satisfacciones. No espera que le dé problemas. No espera que sea causa de dolores de cabeza, que se le vuelva rebelde, que después le hackee las cuentas del banco, que se lo baje, le saque el... Usted no espera eso. Amén. Entonces pensemos en esto. ¿Qué es lo que Dios espera al habernos adoptado? Que seamos una ofrenda para Él y que vivamos como primicias de sus criaturas. Esta noche cambie su forma de pensar, viva inconforme con darle ofrendas a Dios, de alabanza, de finanzas, de agradecimiento, de obras, y usted mismo trabaje en su propia vida para que su vida sea una ofrenda para Dios, porque ese es el verdadero propósito que Dios tiene al enviar el Evangelio y darnos el Espíritu Santo. Oramos y nos despedimos. Padre, gracias por tu misericordia, por habernos alcanzado con el Evangelio, por habernos dado de tu Espíritu, por habernos adoptado. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero